un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Hoy nuestro tema, el periodismo investigativo y verdades incómodas. La subasta de la Amazonía. ¿Con quién vamos a hablar? Hemos invitado a Nicole Marón. Nicole es periodista y comunicadora de origen suizo, ha trabajado y vivido en Kurdistán, en Bolivia, en el Perú y en Ecuador. Conoce el mundo de la cooperación, periodismo y producción de documentales. Su trabajo se centra en temas de política medioambiental y social, como el exilio y la migración, la justicia global, la responsabilidad de las empresas, la descolonización y los derechos humanos. Su último proyecto investigativo de Nicole, un proyecto investigativo publicitario, gira en torno a la subasta de la Amazonía en el Perú. Me da mucho gusto y al mismo tiempo le agradezco bastante a Nicole de haber aceptado la invitación a este podcast. ¿Cómo estás, Nicole? Buen día, muy bien, gracias, gracias por la invitación también. Bueno, empecemos nomás. Una primera pregunta, porque el periodismo investigativo, a lo mejor no todos pueden asociar algo. ¿Cómo llegaste al periodismo investigativo y qué es lo que te llama la atención a este tipo de periodismo? Bueno, hace muchos años mis trabajos periodísticos se centran en el tema de derechos humanos y del medio ambiente y bueno, y su violación en el nombre del supuesto progreso. Entonces, trabajando ese tema, con el tiempo me di cuenta que muchas de las problemáticas en esos ámbitos no solo tienen que ver con la política o con decisiones políticas, sino también en gran parte con el poder de las grandes empresas o con la influencia de las grandes empresas o del sector económico. Y bueno, esas empresas, por ejemplo, empresas mineras o empresas de la agricultura industrial, empresas que manejan plantaciones, etcétera, muchas veces son empresas transnacionales y no son muy transparentes, o sea, no tienen una estructura transparente, no sabemos lo que realmente está pasando. Solo vemos, o sea, todo el daño que hacen al medio ambiente y a los territorios también indígenas. Pero según ellos, o sea, todo es una maravilla, tienen proyectos sociales, son sostenibles y bueno, tienen esa narrativa. Entonces, para realmente poder mostrar los mecanismos que hay detrás de toda esa destrucción, de la explotación, hay que investigar un poco, o sea, de otra manera, o sea, la información no es accesible. Entonces, hay que buscar fuentes fiables y muchas veces documentos oficiales, digamos, para que después no digan, porque ellos siempre dicen que todos estamos mintiendo, que todo es falso, todo lo que publicamos, los que criticamos, ¿no? Muchas veces periodistas o ONG son denunciados también por difamación, entonces es muy importante tener pruebas o, bueno, fuentes. Digamos, si yo puedo citar un documento de un tribunal, de un ministerio, pues no me pueden decir que estoy mintiendo porque tengo un documento, ¿no? Entonces, y ahí sí, así es, eso es el periodismo investigativo. Llegué como por necesidad, llegué, creo, a ese tipo de periodismo. Eso es bastante interesante. O sea, tú ya, digamos, como periodista y has trabajado sobre muchos temas como tal. Ahí va una pregunta y es lo siguiente: ¿cómo identificas temas o casos para tus investigaciones periodísticas? ¿No? ¿Te dejas guiar por ejes temáticos que más te llaman la atención o más bien por casos que te llaman la atención y donde al final dices, no, haría falta de tener como un sostén argumentativo para poder criticar lo que tú acabaste de decir, que muchas veces cuando uno eleva la voz y critica, intentan primero desacreditar la crítica diciendo, no, eso no consta, eso faltan pruebas como tal. ¿Cuál es tu radar
¿De qué forma identificas temas? ¿Por qué has, por ejemplo, identificado ese tema? Yo lo llamo la subasta de la Amazonía del Perú. ¿Qué ha sido el detonante para ti? Bueno, o sea, hay muchos casos, o sea, se podría escribir sobre muchos casos, ¿no? Entonces, uno de mis enfoques sí es el vínculo entre, bueno, el vínculo global, se podría decir, em, empresas del norte global, o sea, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de China, que vienen a los países del sur a explotar sus recursos porque como yo soy de Suiza, para mí es muy importante mostrar la responsabilidad de esos países en sus políticas, ¿no? O sea, qué límites ponen a sus empresas, por ejemplo. Entonces, sí me interesa trabajar, o sea, si hay una empresa de Suiza o de Alemania, mejor, porque ahí puedo llegar a la gente, ¿no? En ese caso del libro que tú dices, La subasta de la Amazonía, es un caso súper emblemático en el Perú, que hay mucho material y eso dije, vale la pena como porque hay mucho material, hay muchas investigaciones ya sobre ese caso, pero son como investigaciones sueltos, o sea, como hay tantos aspectos. Algún medio ha escrito quizás sobre un aspecto, después hay una investigación sobre otro aspecto y yo dije, o sea, lo bueno es que hay material, pero como que hace falta juntar todo y para mostrar todo el panorama, porque no solo es la destrucción de la selva o un financiera que está en Suiza, en Alemania, la cadena de suministro, la política en el Perú, o sea, si se puede juntar todo, o sea, yo quería un caso emblemático para mostrar, como digo, todo el panorama, para realmente mostrar en un ejemplo todo el mecanismo que hay detrás. em, bueno, lo que llamamos, ¿no? O sea, la subasta de la Amazonía o la explotación de los recursos. Entonces, sí, o sea, en ese caso sí era más porque es un caso muy conocido. Ok, muchas gracias. Vos eres suiza. Bueno, yo soy alemán. Eh, Tú vives desde hace bastantes años en la región andina. Nos Ujú. conocimos en Bolivia, tú viviste en el Perú, ahora vives en el Ecuador. El hecho de que tú eres del norte y que vives y investigas en el sur, ¿eso te ha ayudado o te ha dificultado en tu trabajo? Porque yo añado ahí un detalle. De trabajar en un periodismo investigativo tiene riesgos, ¿cierto? Y porque sí, porque se imagina de que es incómodo para quienes tienen para ocultar y quieren evitar de que se investigue como tal. ¿Para ti ha sido una ventaja o una desventaja de venir del norte y vivir y trabajar en el sur? ¿O cómo lo percibes? ¿Lo hace más fácil? ¿Lo hace más difícil? Sí, yo creo que las dos cosas. O sea, hay como ventajas y desventajas, creo. Em, yo siento que los periodistas extranjeros estamos un poco menos en riesgo. O sea, creo que periodistas locales o también líderes indígenas están en más peligro de ser amenazados, hasta asesinados. No, no sé por qué, pero por ahí quizás tenemos un poquito más de seguridad. Pero en el mismo trabajo, bueno, a mí muchas veces, eso también lo he dicho muchas veces, a mí me da vergüenza, obviamente, decir que soy de Suiza. O sea, yo voy a un lugar donde hay una minería que es de Suiza, todos saben que es de Suiza, que está explotando hace 40 años, y yo voy y digo que soy de Suiza. Entonces tengo que explicar que, bueno, que no estoy en favor, que tengo una mirada crítica, que estoy investigando. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? O sea, tengo que dar muchas explicaciones para ver si la gente me agarra confianza para darme su testimonio. También siempre tengo que ir o sea, yo no puedo ir sola, pues necesito unos contactos ahí, gente de confianza que pueda acompañarme, porque es un tema bien complicado para esas personas afectados
que dicen, siempre vienen periodistas, cada rato vienen a entrevistarnos, publican, y para nosotros no ha cambiado nada. O sea, muchos periodistas dicen que, sí, podemos cambiar todo, publicamos eso y nunca cambia nada. La realidad es la misma, pero siguen y siguen contando esas cosas que para ellos también son bien pesados, pues, y fuertes, y además ellos se exponen, o sea, si están de acuerdo a hablar, dar su testimonio con su nombre, con su cara, es un peligro para ellos. Y yo también siempre les digo eso, o sea, estás consciente y realmente quieres ir con tu nombre, si no, no ponemos nombre, porque yo no puedo garantizar que te va a pasar a ti, tampoco que va a pasar a mí, pero hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Entonces, sí, por ese lado, como yo vengo de afuera y esas personas muchas veces ya están acostumbrados que los que vienen de afuera son los de la empresa, los que apoyan a la empresa, entonces es un poco, a veces toma un poco de tiempo como ganarse la confianza de la gente. Tú dijiste al principio, siendo del norte y trabajando en el sur, y que cuando tú trabajas casos donde están involucrados empresas suizas o alemanas, que es una ventaja porque de esta forma tú puedes alcanzar también un público en Suiza o en Alemania. Eso quiere decir de que tú trabajas con esto, con tu trabajo periodístico, alcanzas también a gente en el norte. ¿Qué quiere decir? De que reivindiquen, de que haya una actitud responsable de las inversiones, sean suizas o alemanas. Eso es correcto. O sea, en realidad es el objetivo principal, o mi grupo meta, si se quiere decir así, es más en Europa, porque aquí, bueno, es bueno también hacer conocer esas temáticas, pero hay muchos periodistas peruanos en ese caso que ya están haciendo ese trabajo, o sea, se sabe, aquí los que quieren saber, saben, los que no quieren saber, obviamente no saben, pero los que están, digamos, en esa temática, en esa burbuja a veces saben qué está pasando, ¿no? Pero la gente en Europa, o sea, parece increíble, pero muchas veces no saben, o no están conscientes. Y me ha pasado muchas veces que yo he hecho presentaciones, ¿no? De un documental, de un libro, o sea, cosas muy básicas. De ¿qué pasa con, por ejemplo, en el caso de la minería? Me dice la gente, pero yo no tengo nada de oro. Ay, pero, o sea, ni siquiera, o sea, no es conocido que los metales, el cobre y todo eso termina en celulares, en computadoras. La gente a veces, ¿en serio? No sabía. Y muchas cosas así que, bueno, que creo que vale la pena decirlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que se haga conocido, pues. Y también el rol de nuestros gobiernos. Entonces, ahí sí, una vez que hicimos una presentación, después viene un señor mayor y me dice, bueno, me has cambiado como la manera de ver el mundo. Yo, qué bien, pero, o sea, sí, pasan cosas y eso para mí es más importante que, que aquí, porque aquí, no sé, aquí los periodistas del Perú o del Ecuador sí hacen ese trabajo para su gente y para su gobierno. Yo también tengo mucho cuidado de no criticar al gobierno peruano. Yo critico al gobierno suizo o al gobierno alemán. No sé, siento que no me corresponde, no sé. Pues sí, se entiende perfectamente, pero eso es creo que algo muy importante también de trabajar, digamos, la dependencia, porque cuando tú hablas de la descolonización y cuando hablamos del extractivismo y cuando hablamos de la transformación energética y cuando Mm, hablamos de la economía verde, que muchas veces sigue una lógica, obedece a una lógica de colonización, ¿cierto? Y sí, entonces sí, ahí al final el norte no asume, tiene una linda narrativa, pero que al final continúa, claro. digamos, sacando la ventaja a costo del sur, Sí, del sí, medio ambiente, de exactamente, lo social, ¿no? Eh, exacto. pero no te voy a dejar salir de este podcast sin de que nos cuentas un poco más sobre la última investigación que hiciste. Yo sé de que en eso has invertido mucho tiempo, te Ujú. arriesgaste bastante de la subasta de la Amazonía peruana. Cuéntanos un poco más de qué se trata, hasta dónde quieres soltar, digamos,
detalles, porque la subasta de la Amazonía es como, wow, que eso asusta, ¿cierto? Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. Ya, a ver, sí, es verdad, he trabajado unos casi 2 años en esa investigación. Y hemos publicado el libro en alemán ya el año pasado y ahorita estamos o estoy bueno, en la traducción, la actualización también para sacar este año, en octubre probablemente, una versión en español, ¿no? Que se va a publicar en el Perú. Y bueno, se trata de un caso de deforestación bien emblemático en la Amazonía peruana por parte de varias empresas. O sea, hay un empresario que fundó como más que 20 empresas entre el año 2010 y 2013 para hacer plantaciones de palma aceitera y de cacao. En la instalación de esas plantaciones había como muchas problemas, muchas denuncias, porque se dijo que no tenía los permisos para deforestar, no hizo, bueno, los debidos procesos de cambio de uso de suelo, no tenía certificación medioambiental, pero bueno, las empresas dicen que no, que sí todo está correcto y hay como algunos procesos judiciales que hasta hoy no han terminado, o sea, más que 10 años han pasado, ya no, ya 15 años, pues, y como que jurídicamente todavía está como, hay casos que todavía están pendientes y por eso, o sea, no podemos decir, ha pasado a varias personas, ONGs que han dicho, se ha deforestado ilegalmente, denuncia, porque tú no puedes decir que es ilegal porque, bueno, hay esa sentencia que bla, 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 bla. Entonces, sí, estamos en un vacío legal, porque también los abogados de esas empresas son bien creativos, ¿no? En sus argumentos y bueno, en los ministerios, o sea, tampoco podemos decidir si había o no corrupción, si había o no tráfico de tierra, por lo menos no podemos decirlo así, pero son como muchas preguntas abiertas, digamos. El caso es que ese empresario ya se fue del Perú, las empresas ya tienen otros dueños, ahí también hay muchas dudas, realmente tienen otros dueños o sigue atrás, no sabemos, ¿no? Entonces, sí, hay deforestación de 13.000 hectáreas, hay violación de territorios indígenas, que también todo en un vacío legal. Para un poco protegerme, que no me vayan a denunciar, hemos elegido como una perspectiva de la narración que yo no estoy diciendo paso esto, porque, bueno, si yo utilizo términos como deforestación ilegal o cosas así, me denuncian. Entonces, lo que hicimos era como yo cuento mi camino de la investigación. O sea, es ¿qué fuentes encuentro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen unos? ¿Qué dicen los otros? También doy la palabra a las empresas que dicen, bueno, cómo se defienden. Entonces, la persona que lee el libro puede decidir solito qué le parece más probable. O sea, para no ponerme en una posición de decidir qué es lo que ha pasado. Pero yo creo que es bastante, tú has leído el libro, ¿no? O sea, es bastante obvio, yo ni siquiera tengo que decir las cosas. Sí, no, yo leí el libro porque vos eres muy generosa que me invitaste a leerlo y creo que sí, digamos, es interesante en leerlo y deprime al mismo tiempo, ¿no? Deprime cuando se ve de que hay muchos vacíos legales y que no faltan las personas que saben aprovecharse de esto. Tú hablaste de que ya el libro existe por el momento en alemán y están en la fase de traducción. Entonces, ¿habrá posibilidad de acceder a este libro, a esta investigación en español cuando lo tienes? Sí, claro, sí, o sea, principalmente también lo vamos a subir o sea, vamos a hacer, bueno, hacer imprimir, pero más que todo también una versión digital, o sea, va a ser accesible. Ok, te vamos a tomar por la palabra. Entonces, cuando es Claro, accesible, nos pasas el link y lo colocamos con mucho sí. gusto
en la web del almanaque para quienes quieren que pueden acceder a esto. Nicole, te agradezco mucho por este pequeña entrevista como podcast. Ojalá que las personas que lo escuchan pues les gusta y que hay la posibilidad obviamente de entrar también en contacto directo con Nicole. Cuando quieren, diríjense y nosotros hacemos el gancho para poder entrar. Nicole, mil gracias. De pronto, una palabra de despedida de tu parte. Ay, no, también darte las gracias bueno, por la oportunidad. Para mí es importante hablar sobre esos temas y bueno, espero que la gente, bueno, bueno, yo sé que, o sea, los que escuchan el podcast, los que están vinculados al almanaque del futuro, ya saben de esos temas, ya están como muy conscientes, pero bueno, de ahí a veces las personas después pasan el libro, pasan el link o pasan algún documental a otras personas de su entorno que todavía no están tanto en esa burbuja. Eso para mí siempre es importante, para que nuevas personas puedan enterarse de esos temas.